Pues es un honor acompañarlos en este webinar que hemos preparado junto al equipo de AWS, agradeciendo siempre a AWS, al fabricante de quien somos partners, por todo su apoyo. Mi nombre es César Andrés Ocampo, soy socio de la organización IT y hoy voy a tener el honor de ser el host de este webinar. Les voy a contar un poco de qué se va a tratar y cuál va a ser la dinámica. eh, pues vamos a hablar de los planes de recuperación de desastres y vamos a hablar de los planes de recuperación de desastres, pero utilizando los servicios de AWS. Bienvenidos a todos los que están ingresando en este momento. Esta va a ser nuestra agenda. Vamos a revisar cuáles son los objetivos que están claramente detrás de esta sesión. Les voy a presentar a dos expertos que tenemos para esta sesión porque hemos traído personal bien importante para que ustedes puedan tener de primera mano esta información. Vamos a ver un poco de las generalidades sobre el DRP o los planes de recuperación de desastres y algunas cifras que seguramente nos van a poner en un panorama y nos van a alinear de la importancia o sobre la importancia que tiene pensar un poco en este tema. Eh, Vamos a hablar de las estrategias de los planes de recuperación de desastres. Eh, Vamos a conocer un poco qué servicios nos ofrece la nube y AWS para involucrarnos en el tema de la creación de los planes de recuperación de desastres y su uso. Vamos a ver unos escenarios que hemos preparado para ustedes y este es bien interesante porque vamos a ver dos escenarios bien interesantes. Uno pequeño, por llamarlo de alguna manera, que lo hemos preparado para aquellas organizaciones que quisiesen arrancar en el tema de los planes de recuperación de desastres, quizás revisándolo para algo en particular, para un dolor en particular pequeño, y vamos a ver también un escenario mucho más complejo con el fin de que nos demos cuenta hasta dónde podemos llegar en la revisión de nuestros planes de recuperación de desastres utilizando los servicios de la nube y los servicios de AWS. Además de eso, pues les vamos a compartir eh, cómo podemos hacer para facilitar el acceso de sus organizaciones a los planes de recuperaciones utilizando los servicios de AWS. Aquí hemos preparado algunos beneficios a los cuales ustedes tendrán acceso por participar en este webinar y a través de nosotros podremos alcanzar estos beneficios de algunos programas que nos ofrece AWS para facilitar esa inmersión en este tema de los planes de recuperación de desastres y obviamente abriremos un espacio para que ustedes nos puedan compartir sus preguntas y aprovechemos la presencia de los expertos en esta sesión. Tienen habilitado en este momento el chat. La idea es que pues, nuestro equipo estará pendiente de las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat. También pues, hay una sección que ustedes encontrarán de preguntas y respuestas. También pueden utilizar la sección de las reacciones si nos quieren enviar alguna reacción. Y de nuevo, pues agradecerle su tiempo. Espero que esta sesión y este espacio que ustedes están sacando el día de hoy de sus agendas sea muy fructífero. Les aseguro que la información que les vamos a compartir es muy interesante y pues espero que al final de la sesión ustedes queden con esa iniciativa, con esa chispa de pensar en lo importante que son los planes de recuperación de desastres y obviamente contar con nosotros desde IT como su aliado para que juntos podamos construir las mejores alternativas para ustedes. Hablando de los objetivos que estamos buscando en la sesión del día de hoy, bueno, pues primero vamos a conocer unas cifras para entender un poco de la importancia que tiene los planes de recuperación de desastres. Además de eso, otro de los objetivos que buscamos aquí, veamos que este primer objetivo lo que busca es que seamos despertar una conciencia al respecto de este tema. Hemos visto que en los últimos años y aquí en Colombia hemos podido darnos cuenta del gran impacto que han tenido en ciertas instituciones de ciertos sectores, eh, muchos problemas que se ha tenido al respecto de sus sistemas de información. Y vamos a ver esos impactos, cómo generan o cómo laceran un poco incluso la imagen que tenemos que tienen los clientes o la imagen corporativa que se tiene en ese momento. Vamos a conocer entonces los servicios de AWS que existen y a los cuales podemos tener acceso para construir las arquitecturas de planes de recuperación de desastres de una manera adecuada utilizando los servicios de la nube. Y por último, la idea es que ustedes conozcan diferentes escenarios reales en los cuales podemos revisar cómo esas arquitecturas de AWS se pueden construir, se pueden preparar para un escenario pequeño o para escenarios muy grandes, dependiendo desde el lugar en el cual lo quieran analizar, en donde están sus organizaciones.
Como les decía, tenemos un equipo muy, muy interesante para compartir este contenido el día de hoy. Primero, les presento a David Salgado, quien hace parte de los expositores el día de hoy. David es un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, además tiene un MBA y pues más de 20 años de experiencia en el sector de tecnologías. David hace parte del equipo humano de AWS y es arquitecto, es Senior Solutions. Además tiene el nivel máximo de certificación en arquitectura de AWS y varias de las certificaciones que AWS ofrece para diferentes especialidades, incluyendo la certificación de seguridad, la de redes, la de Machine Learning y la de Data Analytics. Así que creo que con David tenemos asegurado mucha experiencia, muchísimo conocimiento al respecto de los servicios de AWS y ahora nos estará acompañando en la sesión al respecto del contenido que tenemos para compartir. Además, por parte de IT, pues tenemos a nuestro socio y gerente técnico, Nicolás Herón, que también es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y cuenta también con más de 20 años de experiencia en el sector, especialista en finanzas. Eh, con Nicolás tenemos un panorama bien interesante y es que es arquitecto Oracle, entonces conoce mucho, mucho el mundo del on-premise en configuraciones y arquitecturas muy complejas y además es arquitecto de AWS, entonces nos va a permitir poder ver esos dos mundos, el mundo de esas plataformas tecnológicas robustas que tenemos en on-premise en nuestras organizaciones y de arquitecturas robustas en plataformas en la nube y nos va a guiar un poco en cómo podemos ir de un lado a otro y generar estas arquitecturas de planes de recuperación de desastres teniendo en cuenta estos escenarios. Además es Scrum Master, digamos que ha acompañado más de 200 proyectos de arquitecturas de soluciones y de desarrollo. Estas son las dos personas que nos van a compartir su conocimiento el día de hoy. Hablemos un poco de las generalidades. Bueno, pues claramente el DRP viene de su sigla en inglés del Plan de Recuperación de Desastres y está concebido como un conjunto de procedimientos y de medidas que debemos adoptar o que debemos tener en cuenta o que debemos construir de forma preventiva, preparándonos para escenarios catastróficos, para un escenario de un desastre, literalmente. Digamos que lo que busca el Plan de Recuperación de Desastres es garantizar y velar por la continuidad de las operaciones de un negocio, en algunos casos bien particulares. Vamos a hablar de desastres naturales, fallos de equipos, cuando estos equipos son bastante críticos, errores humanos, que no estamos nunca, digamos que siempre existe esa posibilidad de que nosotros como humanos cometamos un error y que el impacto de ese error tenga, pues que sea muy, muy grande y pueda afectar muchísimo en la operación de nuestro negocio. Y algo que como les decía, se puso muy de moda hace poco y es el tema de los ataques cibernéticos. Este plan de recuperación de desastres debe incluir claramente la medida para proteger los sistemas de información y nosotros nos vamos a enfocar pues desde esta vertical temática que nosotros manejamos, que son las tecnologías de la información y los sistemas de tecnologías de la información, pues vamos a darle esa mirada. Y el plan de recuperación de desastres debe incluir medidas para proteger estos sistemas de información y los datos que pues, son los activos, uno de los principales activos de las organizaciones hoy en día. Este plan de recuperación de desastres debería garantizar que estos servicios, pues cuando se presente, cuando se materialice este desastre, que seguramente estará en alguna matriz de riesgo y se vean de una u otra manera amenazados las operaciones de nuestros negocios, pues que los planes de recuperación de desastre nos permitan restaurar de una manera muy rápida y muy efectiva eh, nuestros sistemas de información y nuestras operaciones cuando se ha materializado alguno de estos desastres y de estos riesgos. Esto es esencial, tener en cuenta los planes de recuperaciones de desastres es esencial para minimizar estos riesgos y las pérdidas asociadas a estos desastres. Ahora vamos a ver unos números muy impactantes de los cuales a veces no somos como tan conscientes de hasta dónde puede llegar este tema. Y hay una cosa que también, digamos que es un poco más subjetiva, digamos que no se puede palpar tanto, pero cuando una organización descuida este tema de los planes de recuperación de desastres y de una u otra manera ve sus sistemas afectados, pues una de las cosas que más se mina es la confianza de los clientes y la reputación de las marcas de las organizaciones, que es algo que también hay que cuidar. Eh, Esas son como algunas de las generalidades. Vamos a ver algunas de las cifras y vamos a concentrarnos un poco en el tema de la seguridad. Aquí tenemos algunos números que son entregados por Fortinet, que es una de las compañías de seguridad más grandes del mundo.
Y también vamos a ver unas cifras que son entregadas por IBM Security al respecto de unas encuestas que se realizaron sobre cuál había sido el impacto que se ha tenido con estos eventos de ataques cibernéticos cuando se logran materializar. Entonces, sobre los datos que nos entrega Fortinet, podemos tener en cuenta que hay 137.000 millones de intentos de ciberataques en el primer semestre del 2022. Cuando él saca el informe, nos da esta cifra de la cantidad de intentos y 52.000 de esos intentos son por ransomware. Digamos que nosotros en Colombia hemos sido testigos de algunas noticias asociadas a grandes entidades de nuestro país que han sido atacadas de esta manera y que han comprometido los datos. Muchas de ellas, hay unos datos que dicen que más o menos el 65% de las organizaciones en Latinoamérica han tenido que pagar los rescates de sus datos cuando han sido atacados por ransomware. Y el IBM Security nos da una cifra bien escalofriante, y es que normalmente el impacto de la vulneración de los datos tiene un costo medio total de 4,35 millones de dólares. O sea, lo que hicieron aquí fue entrevistar a las grandes compañías que de una u otra manera han sido vulneradas por estos temas, y a través de las respuestas que estas compañías les han entregado, han llegado a la medida de que se tiene 4,35 millones de dólares como el costo medio total de una vulneración de datos. Claramente estos datos son más que todo concentrados en datos entregados por las organizaciones de los Estados Unidos, pero en Latinoamérica esto ronda más o menos entre el millón y el millón y medio de dólares de costo medio total por la vulneración de datos. Así que pues es algo que pasa, es algo que le pasa a las grandes organizaciones, y pues el riesgo es muy alto, la cantidad de ataques, como estamos viendo, es muy, muy alta, así que definitivamente deberíamos estar pensando en esto. Aquí les cuento algo particular. Por ejemplo, yo vivo en Manizales, y si ustedes, si hemos estado pendientes de las noticias, pues ustedes saben que tenemos de vecino al volcán Nevado del Ruiz. Y en estos momentos en Manizales y en la región estamos en alerta naranja. Dice el Sistema Geológico Colombiano que esto significa que, aunque no necesariamente significa que se va a materializar, el riesgo de que exista una erupción del volcán es de pocos días o varias semanas. Obviamente la región está bastante tensa por el tema. Y cuando vamos a profundizar un poco al respecto de esto, nos podemos dar cuenta de varias cosas. Primero, es que hay una estadística entregada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos que nos dice que pues, hay una gran cantidad de terremotos que ocurren a lo largo del año en el mundo, y 2.000 de esos terremotos son de categoría 5 o superior. En un año tenemos 2.000 terremotos de categoría 5 o superior, y lo interesante de este dato es que a veces nosotros pensamos que eso pasa en otras partes, ¿no? El 90% de los terremotos ocurren en lo que se denomina geográficamente como el cinturón de fuego, que el cinturón de fuego es una falla que va recorriendo el planeta a través de la unión de las placas tectónicas. Y el 90% de los terremotos ocurren en ese cinturón de fuego, y 16 de los países de Latinoamérica están en el cinturón de fuego. O sea, recorre toda la cordillera de los Andes, pasa por Centroamérica, y allí toca 16 de nuestros países en Latinoamérica. O sea, vivimos en un riesgo constante a ser afectados por estas cifras, para que lo tengamos en cuenta en el tema de los desastres naturales. Ahora, teniendo claridad de que no estamos hablando de cosas que ocurren en otro lado y de que por acá no ocurren, y de que las cifras que estamos viendo son lo suficientemente grandes como para que de una manera sensata nosotros debamos pensar que existe la posibilidad de que nuestras organizaciones se vean afectadas por algún desastre, pues deberíamos estar pensando en qué tan importante es que esos servicios se mantengan arriba en caso de que esto ocurra. Aquí le voy a dar el paso entonces a David Salgado, nuestro experto desde AWS, para que nos cuente AWS qué visión tiene desde las estrategias de DRP para acompañar a las organizaciones en este tema de los planes de recuperación de desastres. Así que permíteme, David, yo dejo de compartir y para que tú tengas la posibilidad de compartir la pantalla. Vale, muchísimas gracias, César. Están viendo mi pantalla, ¿cierto?
Bueno, Sí, sí. bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del día de hoy que estamos haciendo en conjunto a Amazon Web Services y la organización AIT. Gracias al equipo de AIT por permitirme acompañarles en esta sesión con ustedes. Como lo mencionó César, hoy estamos hablando de estrategias de recuperación de desastre y en esta presentación en específico vamos a hablar de estrategias de recuperación de desastres en Amazon Web Services. Para quienes no me conocen, mi nombre es David Salgado, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services Colombia y mi trabajo como arquitecto de soluciones consiste en acompañarles a ustedes, los clientes, en todo lo relacionado con la estrategia técnica para asegurarnos que ustedes obtienen el máximo valor posible de los servicios que usan en la nube de Amazon Web Services. Con algunos de ustedes habremos trabajado. Amazon Web Services trabaja con algunos de sus clientes directamente y con otros clientes trabajamos a través de una gran red de partners de la cual nos sentimos muy orgullosos y de la cual hace parte la organización AIT. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben por qué es importante contar con un plan de recuperación de desastres? Por favor, si nos pueden colaborar ahí con su reacción en el chat. Bueno, discúlpame que no sé cómo. Ok, ya está aquí el chat. Muy bien, tenemos algunas personas que nos manifiestan que conocen la importancia de un DRP. Pero para hablar de la importancia de los planes de recuperación de desastres, les voy a contar una breve historia. Resulta que en 1998, alguien en Pixar ejecutó el comando que ustedes ven en la pantalla. ¿Cuántos de aquí saben para qué sirve ese comando? Pueden poner su reacción en el chat. Bueno, muchos de aquí saben para qué sirve este comando. En esencia, este comando nos sirve para borrar toda la información que se encuentra en un directorio. Entonces, en Pixar, en aquel momento tenían toda la información de sus películas en un solo servidor y como la compañía era pequeña, cualquier usuario que tenía acceso a la máquina tenía acceso a todas las carpetas en el servidor. Algún día, alguien por equivocación ejecutó este comando. Probablemente solo quería eliminar los recursos de una sola carpeta, pero lo cierto es que ejecutó este comando en la carpeta raíz donde estaban todos los archivos de la película. Y cuando se dieron cuenta que estaban empezando a desaparecer los archivos de la película, desconectaron el servidor de la red, lo desconectaron de la energía y cuando lo volvieron a encender, se dieron cuenta de que faltaba el 90% de los archivos de la película. Ellos pensaron que afortunadamente tenían un backup, así que lo restauraron, pero se dieron cuenta que algunas de las versiones eran demasiado antiguas y que el backup estaba corrupto esencialmente porque se requería copiar más datos de los que caben en una sola cinta y nunca se dieron cuenta de ese error. Afortunadamente para ellos, en este momento, la directora técnica había dado a luz a su hijo por esos días y el equipo técnico le había copiado toda la película en su estación de trabajo para que pudiese trabajar desde casa. Y fue a partir de esta copia que pudieron restaurar los archivos de la película y únicamente perdieron 2 semanas de trabajo. Finalmente, Toy Story 2 fue un éxito, recopiló 497 millones de dólares y más de 2 billones de dólares con las secuelas 3 y 4. Sin embargo, no todo el mundo cuenta con esta suerte. Si no hubiesen podido recuperar la película cuando eran pequeños, probablemente no veríamos el día de hoy otras películas exitosas de Pixar como Buscando a Nemo, Cars, Los Increíbles o Ratatouille. Bueno, cuando hablamos de Disaster Recovery, esencialmente estamos hablando de la resiliencia de nuestras cargas de trabajo.
Y cuando hablamos de resiliencia, debemos contemplar dos aspectos. El primero es la estrategia de disponibilidad y el otro es la estrategia de recuperación de desastre. Ambos conceptos están solapados, pero no son lo mismo. La disponibilidad se enfoca en proveer los mecanismos de recuperación ante eventos frecuentes de poco impacto, y aquí el objetivo es mantener las capacidades de nuestras aplicaciones funcionando. Los mecanismos de disponibilidad deben ser automáticos para reducir al máximo el tiempo en que las aplicaciones o en que los componentes de nuestra aplicación están indisponibles. Por el otro lado, cuando hablamos de recuperación de desastres, hablamos de mecanismos para recuperar la capacidad de nuestras cargas de trabajo una vez se han presentado disrupciones debido a eventos de gran impacto, pero poco frecuentes. Entonces, el objetivo aquí es el de mantener la capacidad del negocio funcionando, independientemente de si para lograrlo debemos trabajar con las mismas capacidades tecnológicas o con unas capacidades tecnológicas diferentes. Les pongo aquí un ejemplo, el de los aviones. Los aviones tienen dos motores y están en capacidad de volar con un solo motor. Adicionalmente llevan combustible para volar y aterrizar en un aeropuerto alterno en caso de que el aeropuerto de destino no esté disponible por alguna razón. Sin embargo, muchas de las aerolíneas tienen su hub de operaciones en una determinada ciudad, en un aeropuerto. Y en ese hub de operaciones se realizan muchas actividades. Abastecimiento de combustible, mantenimiento de los aviones, aprovisionamiento de los servicios de catering. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa cuando el aeropuerto en una ciudad sale de operación por un motivo de causa mayor como un desastre natural, como una inundación o un ataque terrorista? ¿Cómo puede la aerolínea continuar atendiendo a sus clientes cuando su sitio de operaciones principal no puede funcionar normalmente? Entonces, es allí cuando pensamos en estrategias para mantener la continuidad del negocio. Y el objetivo del plan de recuperación de desastres es soportar la continuidad de nuestro negocio cuando tenemos un evento disruptivo que proporciona un fallo masivo en nuestros sistemas tecnológicos. Entonces, la prioridad en la estrategia de disponibilidad, como lo dijimos, es prevenir la interrupción del servicio ante fallos frecuentes de pequeña escala como fallos de componentes de hardware, fallos en la conexión de red, aumentos inesperados del tráfico que debe soportar nuestra aplicación. Y para esto aplicamos diferentes estrategias como distribuir la carga de nuestra aplicación entre múltiples componentes, como agregar componentes redundantes con el objetivo de evitar tener puntos únicos de falla. Para medir la efectividad de nuestra estrategia de disponibilidad, usualmente medimos los tiempos promedios entre fallas y el tiempo de recuperación de una falla en específico. Queremos tener tiempos promedios entre fallas lo más grande posibles y tiempos de recuperación de fallas lo más pequeños posibles, por eso el uso de mecanismos automáticos, de tal manera que la relación de estos dos valores que nos da la disponibilidad puede llegar a valores tan altos como 4 noves de disponibilidad. Esto significaría que nuestras aplicaciones están disponibles el 99.99% del tiempo o indisponibles durante el 0.01%, lo que significa 4 minutos 19 segundos al mes, o si tenemos una disponibilidad de 5 nueves, una indisponibilidad únicamente de 26 segundos al mes. Cuando hablamos de estrategias de recuperación de desastres, aquí la prioridad es recuperar el servicio una vez este ya ha sido afectado por un evento disruptivo, con el fin de mantener las capacidades del negocio, de mantener las capacidades de operación de nuestro negocio. Entonces, cuando hablamos de DRP, debemos pensar acerca de los riesgos de desastres que nuestro negocio eventualmente podría llegar a enfrentar.
Pero antes nos preguntamos, ¿qué es un desastre? Bueno, un desastre se define como un evento que impide que una aplicación de negocio pueda satisfacer las necesidades de negocio en su lugar de despliegue principal. Usualmente los desastres pueden deberse a eventos de gran escala, eventos naturales como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas. También pueden presentarse debido a fallas técnicas masivas como fallas en el suministro de energía o fallas de red, o también pueden deberse a acciones humanas, tanto accidentales como a acciones humanas con una intención delictiva, como por ejemplo el secuestro de datos. Entonces, es importante considerar cada uno de estos riesgos y estimar el impacto que estos posibles eventos puedan tener sobre nuestro negocio. Y en base a este análisis, podemos obtener o determinar cuáles son las estrategias necesarias para reducir el tiempo que tomamos en restablecer las capacidades del stack tecnológico que soporta nuestro negocio, al mismo tiempo que minimizamos el impacto que tienen este tipo de eventos sobre la infraestructura tecnológica que soporta nuestro negocio. Bueno, antes de entrar a hablar en detalle sobre las estrategias de ERP, quiero hablarles un poco sobre la infraestructura global de Amazon Web Services porque la estrategia del plan de recuperación de desastres debe alinearse con las capacidades de la nube de Amazon Web Services para obtener el máximo beneficio. En total tenemos 31 regiones alrededor del mundo. Hemos anunciado 4 nuevas regiones y cada una de estas regiones tiene múltiples zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad están interconectadas entre sí por enlaces de baja latencia y gran ancho de banda y están alejadas entre sí una distancia suficiente para no compartir un mismo perfil de riesgo, como zonas de influencias de incendios, fallas geológicas o zonas de inundación, pero al mismo tiempo están lo suficientemente cerca para que la latencia sea moderada, de tal manera que buscamos lograr un balance entre distancia y latencia, de tal manera que tengamos una distancia que nos permita mitigar el riesgo, al mismo tiempo que tenemos una distancia que nos permite implementar soluciones de replicación síncrona con las cuales podemos implementar mecanismos de alta disponibilidad. Cada una de estas zonas de disponibilidad está compuesta por uno o más centros de datos y cada centro de datos tiene sistemas de potencia, sistemas de energía y sistemas de interconexión de red totalmente redundantes. Entonces, desde esta perspectiva, en la red de Amazon Web Services podríamos implementar estrategias de mitigación del riesgo con arquitecturas con múltiples zonas de disponibilidad, en la cual estamos protegidos ante riesgos como inundaciones o incendios. Sin embargo, por ejemplo, ante un ataque de una acción humana como un secuestro de datos o como un ataque de negación de servicio, eventualmente podríamos ver afectados todos los recursos en una de nuestras regiones, de tal manera que en ese escenario sería conveniente considerar un escenario multiregión. Bueno, conociendo las capacidades de la nube de Amazon Web Services, fácilmente podemos concluir que podemos usar la nube para implementar los mecanismos de resiliencia que necesita nuestra organización. Y para lograr estos mecanismos de resiliencia se necesita adelantar un proceso colaborativo en donde las responsabilidades son compartidas tanto por Amazon Web Services como por nuestros clientes. Probablemente ustedes hayan escuchado acerca del modelo de responsabilidad compartida. ¿Quiénes aquí han escuchado antes o saben en qué consiste el modelo de responsabilidad compartida? Si nos colaboran con su reacción en el chat. Muy bien. Me alegra saber que este es un concepto que ustedes ya conocen. Entonces, en pocas palabras,
el modelo de responsabilidad compartida indica cuáles son las responsabilidades del cliente y cuáles son las responsabilidades de Amazon Web Services. En resumen, Amazon Web Services es responsable de los mecanismos de resiliencia de la nube y el cliente es responsable de establecer los mecanismos de resiliencia de sus cargas de trabajo que están operando en la nube de Amazon Web Services. Esto quiere decir que Amazon Web Services es responsable de proveer la infraestructura para la implementación de la estrategia de resiliencia, las regiones y con sus zonas de disponibilidad, la red global, y también de asegurar la resiliencia de los servicios implementados sobre esta infraestructura, como los servicios de cómputo, los servicios de red, de almacenamiento y bases de datos, entre otros. Ustedes, como clientes de Amazon Web Services, son responsables de usar los recursos que Amazon Web Services pone a su disposición para implementar los mecanismos de resiliencia en sus cargas de trabajo. Además de esto, ustedes son responsables de adoptar unas mejores prácticas, no solo en lo relativo a la confiabilidad de la arquitectura, sino también mejores prácticas relacionadas con la seguridad, con la operación, con los mecanismos de control de cambios y, muy importante, con las políticas de protección de información. Recuerden que la información es el activo más importante que ustedes están confiando le están confiando a Amazon Web Services y por tanto es importante que ustedes usen los mecanismos que Amazon Web Services provee para proteger esa información de manera adecuada. Bueno, antes de comenzar a planear una estrategia de recuperación de desastres, es necesario que ustedes entiendan cuáles son los requerimientos del negocio para esa estrategia de recuperación de desastres. Y para eso deben involucrar a los stakeholders del negocio. Los stakeholders deben entender cuál es el riesgo de ocurrencia de un desastre y cuál es el impacto o cuáles son las consecuencias que podría tener ese evento disruptivo sobre la operación del stack tecnológico y por lo tanto sobre la operación del negocio. Entonces, para esto usualmente realizamos algo que se llama un Business Impact Analysis, en donde se consideran los riesgos, como cuál es la probabilidad de ocurrencia de un terremoto o de un ataque terrorista o de un ataque informático, y también considerar el impacto de estos eventos disruptivos sobre nuestras cargas de trabajo. ¿Qué pasa cuando perdemos una zona de disponibilidad? ¿Qué pasa cuando perdemos una región completa? Para aquellos clientes que utilizan escenarios híbridos, considerar el impacto de qué sucedería cuando perdemos las capacidades que tenemos instaladas on-premises. Aquí también necesitamos considerar cuál es el efecto que tiene sobre nuestro negocio la posible pérdida de información. Y en general encontramos que cuanto mayor el impacto, mayor es la necesidad de recuperar en el menor tiempo posible las cargas de trabajo y también cuanto mayor el impacto, menor la cantidad tolerable de información que podemos perder. Estos análisis nos permiten establecer las prioridades adecuadas para la elaboración del plan de recuperación de desastres, de tal manera que nos aseguramos que el plan de recuperación de desastres entrega un valor adecuado al negocio y se ejecuta con un presupuesto o a un costo adecuado. Debemos tener en cuenta que no todas las disrupciones son ocasionadas por fallas en las herramientas de tecnologías de información y para esto las organizaciones usualmente cuentan con algo llamado el Business Continuity Plan, en donde se identifican todos los riesgos de toda índole que puedan afectar la operación del negocio. Así que es importante que nuestro plan de recuperación de desastres esté muy alineado con el plan de continuidad del negocio. Bueno, cuando estamos estableciendo un plan de disaster recovery, usualmente pensamos en dos aspectos. El primero es el
Recovery Point Objective, o RPO, y esencialmente es el intervalo de tiempo máximo para el cual podemos tolerar la pérdida de datos. Es decir, cuando tenemos un evento disruptivo, eventualmente podríamos perder información, eventualmente podríamos perder toda la información que no alcanzó a ser protegida justo antes del momento de la falla. Es importante resaltar aquí que este parámetro no se mide en cantidad de información, en unidades de gigabytes o terabytes, sino en la cantidad de tiempo durante el cual perdimos la información. El otro aspecto que usualmente consideramos en nuestras estrategias de Disaster Recovery es el RTO o Recovery Time Objective, y este determina el tiempo máximo que el negocio puede tolerar con sus sistemas o con su stack tecnológico indisponible. Entonces, es necesario determinar estos dos objetivos mediante un análisis que realizamos en conjunto con los stakeholders de negocio para evitar que el negocio tenga expectativas sobredimensionadas acerca de las capacidades de la estrategia de recuperación de desastres, y también para asegurarnos que la estrategia que estamos planteando de recuperación de desastres va a cumplir con las expectativas del negocio. En esta gráfica tenemos dos ejes que relacionan el costo de una indisponibilidad en el stack tecnológico versus el tiempo que dura esta indisponibilidad. Esta relación está representada por la línea roja que ustedes ven en el diagrama. En general, encontramos que conforme mayor el tiempo de indisponibilidad, el costo o el impacto para el negocio es mayor. Y la línea azul representa el costo de implementar una estrategia de recuperación de desastres versus el Recovery Time Objective que podríamos lograr con cierta estrategia para la implementación del plan de recuperación de desastres. En general, encontramos que en cuanto menor sea el recovery, el RTO que necesitamos lograr, mayor el costo de implementar esa estrategia de recuperación. Entonces, al final debemos alcanzar un equilibrio que nos permita obtener un RTO que cumpla con las necesidades del negocio, pero al mismo tiempo sea un plan de recuperación de desastres que podamos implementar a un costo razonable. En este ejemplo, tenemos el negocio ha definido que este punto es el máximo tiempo de recuperación permisible, y entonces podemos ver que bajo este escenario las estrategias adecuadas para nuestro negocio podrían ser una estrategia basada en Pilot Light o en Warm Standby, que son estrategias que podríamos implementar por debajo del costo razonable establecido por el negocio, y eventualmente podríamos tener una estrategia de tipo hot standby o activo-activo. Sin embargo, el implementar este tipo de solución excede el límite que hemos impuesto para la implementación de nuestra estrategia de recuperación. Es importante determinar que en este análisis económico estamos determinando únicamente los costos de la infraestructura que soporta la operación de nuestra solución de Disaster Recovery, y no incluye los mecanismos de replicación. El costo de los mecanismos de replicación se evalúa de forma similar. Aquí en este diagrama tenemos en el eje X el tiempo durante el cual hemos perdido información versus el costo que representa para nuestra organización el haber perdido esa información. Entonces, también vamos a encontrar que en general, a mayor cantidad de información que perdemos, mayor el impacto de la pérdida de la información
sobre el negocio y la línea azul representa el costo de implementar diferentes estrategias de recuperación de desastres que nos permiten obtener diferentes RPOs. Entonces, en este ejemplo, vemos que las estrategias adecuadas para nuestra estrategia de recuperación de desastres son la estrategia Pilot Light o la estrategia One Standby. Y estas tienen un costo similar esencialmente porque para el análisis del costo del RPO, únicamente tenemos en cuenta el costo de los mecanismos de replicación y más adelante vamos a ver que estas dos estrategias utilizan mecanismos de replicación similares, por eso el costo es parecido. Bueno, en Amazon Web Services entendemos que hay clientes que aún tienen sus cargas on-premises por diferentes razones. Una, tal vez porque no hayan amortizado las inversiones de infraestructura que han realizado en sus propios data centers, o tal vez porque aún se encuentran en las fases tempranas del proceso de adopción de nube, pero incluso para estos clientes que están operando on-premises o en data centers legados, implementar estrategias de disaster recovery en la nube de Amazon Web Services puede representarle algunos beneficios. Pensemos en lo que deberíamos hacer para implementar una estrategia de recuperación de desastres on-premises o en un data center legado. En ese escenario debemos hacer inversiones muy altas en infraestructura. Esencialmente debemos tener disponible en nuestro sitio alterno la misma capacidad que tenemos disponible en nuestro sitio principal, o al menos la mitad de esa capacidad si no estamos considerando mecanismos de alta disponibilidad en nuestro sitio alterno. Además de esa gran inversión, tenemos que esperar los tiempos de compra, que fácilmente pueden llegar a representar 3 meses o más mientras emitimos las órdenes de compra y mientras el proveedor de equipos de infraestructura realiza las importaciones y pone estos recursos de hardware a nuestra disposición. Adicional a eso, debemos considerar que ahora deberíamos administrar el doble de recursos, el doble de licencias, el doble de actividades como actualizaciones de seguridad. También debemos realizar una doble gestión de capacidad, debemos realizar la gestión de capacidad de nuestro sitio principal, de nuestro sitio alterno, y conforme nuestra carga de trabajo va creciendo, la estrategia de recuperación de desastres se vuelve más compleja y más costosa. Cuando implementamos nuestra estrategia de recuperación de desastre en la nube, usualmente, definitivamente no necesitamos hacer grandes inversiones, puesto que en Amazon Web Services ustedes pueden consumir los recursos por demanda y simplemente van a pagar por los recursos cuando los estén utilizando. Incluso si deciden utilizar estos recursos únicamente cuando deciden activar su plan de recuperación de desastres. Entonces, como ustedes no pagan por la infraestructura que no están utilizando, no están pagando por infraestructura ociosa, que en el caso de una estrategia basada en on-premises, ustedes deben tener operando subutilizada únicamente esperando el momento de ser utilizada cuando se requiere activar el plan de recuperación de desastres. Tampoco debemos esperar los tiempos de compra. En Amazon Web Services, con unos pocos clics, ustedes pueden desplegar los recursos que necesiten. Adicionalmente, la nube de Amazon Web Services les permite implementar mecanismos de automatización que les permiten obtener ciertas ventajas como una menor sobrecarga operativa para la administración de los recursos del plan de recuperación de desastres. Tienen la posibilidad
ya lo había dicho, de provisionar recursos justo en el momento en que lo necesitan, es decir, cuando necesitan conmutar la operación de su stack tecnológico de su sitio principal a su sitio alterno, y también les permite hacer pruebas a escala, puesto que pueden decidir contratar los recursos únicamente o tienen la posibilidad de contratar los recursos y pagar por estos recursos únicamente mientras están haciendo pruebas en escala real. Los mecanismos de automatización también les ofrecen a ustedes la garantía de que los procesos de activación del DR no van a fallar. Al utilizar automatización en nuestros procesos, aseguramos la repetibilidad del procedimiento al mismo tiempo que eliminamos el factor humano durante la activación de nuestra estrategia de recuperación de desastre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dependiendo del RTO y del RPO, existen varias estrategias de recuperación de desastres que podríamos implementar. En este diagrama vemos un continuo en donde a la izquierda tenemos las estrategias de recuperación de desastres basadas en backup y restauración. Estas son en general las estrategias más económicas, pero también la que menos o las que ofrecen un menor indicador en términos de RTO y RPO. Aquí encontraríamos que nuestros RTOs y RPOs posibles con este tipo de estrategia están en el rango de horas. Y a la derecha tenemos la estrategia activo-activo, hot standby, en donde obtenemos los mejores indicadores en términos de RPO y RTO, pero también son las soluciones más costosas y más complejas de implementar. En este escenario, acá las aplicaciones están totalmente funcionales en los dos sitios, dispuestas a atender el tráfico en caso de un evento disruptivo, mientras que a la izquierda, en el sitio alterno, no tenemos ninguna otra infraestructura más que la necesaria para replicar los backups y cuando necesitamos conmutar la operación de nuestras aplicaciones hacia el sitio alterno, debemos empezar por la restauración del backup y luego por el aprovisionamiento de toda la infraestructura. Recorramos cada una de las estrategias que están en ese continuo para ver sus principales características. Entonces, a la izquierda tenemos las estrategias basadas en backup y restauración. La idea aquí es tomar backup de la información en el sitio principal y replicar estos backups hacia el sitio necesario, y cuando necesitamos conmutar la operación de nuestras aplicaciones desde el sitio principal hacia el sitio secundario, debemos empezar por el aprovisionamiento de la infraestructura y también por la restauración de los backups para que nuestras aplicaciones puedan estar totalmente funcionales. Entonces, aquí el RPO depende de la frecuencia en la que nosotros realizamos nuestros backups, más el tiempo que tomamos en la replicación de estos backups desde la región principal hacia la región alterna. Entonces, supongamos un ejemplo. Nosotros tenemos una política de backup en la cual hacemos backup cada 24 horas, y si la replicación de esos backups toma 2 horas, entonces, en el peor escenario, el RPO sería 26 horas. Quiere decir que perderíamos la información que tuvimos durante las últimas 26 horas previas al fallo. El RTO aquí también es alto, pues se requiere empezar a aprovisionar los recursos desde cero y, además de aprovisionarlos, restaurar la información sobre los nuevos recursos para poder recuperar el servicio. En contraprestación, los mecanismos de implementación son sencillos y el costo de implementación es realmente bajo.
Esta estrategia es útil para proteger cargas de trabajo no prioritarias que puedan soportar tiempos largos de recuperación. Y una ventaja de esta estrategia es que puede apalancarse en las herramientas de backup existentes que el cliente pueda tener on-premises, ¿de acuerdo? Luego, moviéndose a la derecha, o proporcionando unos indicadores mejores, tenemos la estrategia de Pilot Light o Luz Pilot. Esta estrategia consiste en implementar los mecanismos de replicación no basados en backup, sino mecanismos de replicación continuos, asíncronos o en batch, que nos permitan realizar la replicación de los datos. En este escenario vamos a provisionar los recursos que nos permiten establecer esos mecanismos de replicación continua de datos y cuando necesitamos activar el plan de recuperación de desastres, es en ese momento cuando empezamos a aprovisionar los demás recursos que se necesitan para que nuestras aplicaciones puedan funcionar. Entonces, al eliminar la parte de restauración del backup, podemos obtener unos mejores tiempos de recuperación. Como implementamos sistemas de sincronización continuos, también podemos lograr unos mejores tiempos o unos menores eventuales intervalos en los cuales podríamos perder la información, de tal manera que este escenario es adecuado para servicios críticos de negocio. En este escenario podemos apalancarnos en herramientas como Elastic Disaster Recovery, del cual les va a hablar Nicolás más adelante, también en servicios de replicación como Database Migration Services y también eventualmente podríamos apoyarnos en capacidad de herramientas de replicación como Site Recovery Manager, siempre y cuando estemos utilizando uno de nuestros servicios en AWS que se llama VMware on AWS. Moviéndonos más a la derecha con mejores indicadores, tenemos las estrategias de tipo Warm Standby. Aquí, adicional a los mecanismos de replicación, tenemos una copia totalmente funcional de nuestro entorno productivo en nuestro sitio alterno, pero con una capacidad reducida. Es decir, la aplicación es funcional, está lista para recibir tráfico, pero su capacidad de atender tráfico no es la misma que tiene el sitio principal. Cuando decidimos activar el proceso de recuperación de desastres, entonces en ese momento la aplicación en el sitio alterno va a empezar a atender inmediatamente el tráfico o la demanda y va a comenzar a crecer mediante los mecanismos de autoescalamiento que ofrece Amazon Web Services hasta que tenga una capacidad suficiente para atender de forma adecuada la demanda total de la aplicación. Entonces, esto nos permite reducir el RTO al rango de minutos mientras aplican los procesos de autoescalamiento y desde la perspectiva de los usuarios, cuando se decide activar el plan de recuperación de desastres, lo que ellos van a notar es que existe una disminución en el desempeño de la aplicación, pero esta disminución en el desempeño va a ser temporal mientras aplican los mecanismos de autoescalamiento. Finalmente, la estrategia que nos da los mejores indicadores en términos de RPO y RTO es la estrategia de tipo Hot Standby. Aquí la carga, aquí los dos sitios tienen las aplicaciones completamente funcionales y con capacidad suficiente para atender toda la demanda del servicio. Entonces, estas estrategias nos permiten lograr tiempos de conmutación en el rango de los segundos o incluso eliminar el tiempo de conmutación. Sin embargo, su costo de implementación es alto debido a la cantidad de recursos que debemos utilizar y su complejidad de implementación es considerable, especialmente en las arquitecturas tipo activo-activo, en donde se requiere que la
A nivel de aplicación se soporten mecanismos de particionamiento y también implementación de mecanismos de conciliación automática para las fuentes de datos. Entonces, esta es una estrategia adecuada para sistemas de misión crítica, donde la indisponibilidad de uno de estos sistemas puede poner en riesgo, por ejemplo, vidas humanas, como lo podría ser un sistema de control de tráfico en una red de ferrocarriles o como un sistema de control que controla la operación de un aeropuerto, un sistema de control aéreo. Este tipo de estrategias se pueden apalancar en servicios como Route 53 Application Recovery Controller. Y bueno, hace parte o es la estrategia que mejores indicadores nos puede brindar en este rango continuo de diferentes estrategias. Bueno, antes de terminar, quiero que tengan en cuenta que el RTO no consiste únicamente en el tiempo en el que decidimos activar nuestra estrategia de recuperación de desastres y por lo tanto el tiempo que tarda nuestro proceso de failover, sino que también involucra todo el tiempo en el que no nos dimos cuenta que necesitábamos activar el plan de recuperación de desastres o todo el tiempo que necesitamos para llegar a la conclusión en que necesitábamos activar el plan de recuperación de desastres. Entonces, está bien que el proceso de escalamiento en el cual vamos a determinar si necesitamos activar el plan de recuperación de desastres esté o sea iniciado por humanos, o sea definido por personas, ¿cierto? Pero definitivamente en la parte de detección necesitamos implementar mecanismos automáticos. ¿Por qué? Porque mientras no conozcamos acerca de una condición que está impidiendo el funcionamiento adecuado de nuestras aplicaciones, pues no vamos a no vamos a poder establecer la prioridad necesaria ni vamos a lanzar los mecanismos de escalamiento para llegar a tomar una decisión. Entonces, recuerden, es importante automatizar los mecanismos de detección y en cuanto a los mecanismos de activación, estos podrían ser adelantados por personas o también preferiblemente también realizarlos de forma automática. Bueno, todo lo que hablamos en esta presentación está resumido en un documento que Amazon Web Services publicó en febrero del año 2011 o 12, no estoy seguro. Y aquí en este slide ustedes pueden ver el enlace, el código QR, si alguno está interesado en leer el documento y conocer con mayor profundidad estas estrategias de implementación para la recuperación de desastres en la nube de Amazon Web Services. Bueno, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a César para que pueda continuar con la agenda del día de hoy y más adelante yo también voy a estar disponible para contestar las preguntas que ustedes puedan tener al respecto, ¿de acuerdo? David, muchísimas gracias. Gracias por tu interesantísima participación. Qué tema tan tremendo. Yo solo quiero hacer dos pequeñas anotaciones antes de darle el paso a Nicolás Cerón para que nos va a explicar un poco de los escenarios que podemos contemplar al respecto de los planes de recuperación de desastres. Y es que claramente desde IT estaríamos más que encantados de acompañarlos a ustedes en asegurar ese cumplimiento de las prácticas de AWS que mencionaba hace un momento David en su charla y pues obviamente identificar cuáles son las opciones de plan de recuperación de desastres que más se acerquen a las necesidades corporativas. Voy a compartirles de nuevo mi pantalla y la presentación y le daremos paso a Nicolás, que es nuestro
gerente técnico, socio de la organización, y quien se encargará de la sesión a partir de este momento. Buenos días a todos. Es importante tener presente que no hay una receta exacta para definir el DRP que necesitamos para nuestra organización. Cada organización tiene una serie de aplicaciones distintas, unos requerimientos distintos. Como lo mencionaba David, unas necesidades de tiempo de recuperación o de tolerancia a la pérdida de datos distintas. Y en ese sentido, en cada organización vamos a plantear una arquitectura distinta o podemos plantear una arquitectura distinta para llegar a la mejor solución que sea costo eficiente de cara a los presupuestos que la misma organización pueda asignar para este tipo de planes de recuperación de desastres. AWS nos ofrece un universo de tecnologías para facilitar estas implementaciones. David alcanzó a mencionar algunas de ellas, como lo es el Elastic Disaster Recovery, donde básicamente lo que nos permite esta solución es hacer una copia constante, una réplica constante de nuestras máquinas, ya sea que estén on-premise, ya sea que estén en otra nube. Y está haciendo esta réplica constante que en el momento que necesitemos activarlo nos va a permitir tener nuestros sistemas arriba en un periodo inferior a los 10 minutos, bajo un costo bastante corto. Entonces, una de las grandes ventajas que vamos a tener aquí es que vamos a poder tener unos tiempos de recuperación muy cortos a un muy bajo costo. Otra de las soluciones que podríamos encontrar aquí es, por ejemplo, Database Migration Service, que no necesariamente lo tengo que usar para hacer la migración de mis bases de datos on-premise hacia la nube, sino que lo puedo usar para tener una réplica continua de lo que son mis bases de datos on-premise, para que si necesito entrar en un ambiente de recuperación, pues lo pueda hacer de una manera bastante rápida. Por otro lado, hay soluciones como Site Recovery Manager que me van a permitir hacer uso de la infraestructura VMware que ya tengo on-premise para facilitar mis procesos de DRP hacia la nube. Y de esa manera encontramos en esta gráfica otra serie de tecnologías o de servicios o productos que Amazon nos ofrece que nos van a facilitar esos procesos. Voy a enfocarme en dos escenarios con cara de tres de cómo podemos hacer uso de estas tecnologías para facilitar estos procesos de DRP de una manera muy costo eficiente. Entonces, en primera instancia, vamos a hablar de un escenario para una solución que no es una aplicación de misión crítica de las organizaciones, pero que día a día se ha vuelto esencial, o para soportar estas aplicaciones, o dar soporte a estas aplicaciones de misión crítica, o incluso para soportar procesos como servicio al cliente y PQRS dentro de las organizaciones, haciendo que cada vez tome más relevancia y sea más importante siempre estar en línea. Porque si yo soy una corporación, por ejemplo, de logística, y mi sistema de servicio al cliente de PQRS está caído, voy a tener serios problemas. Entonces, vamos a analizar este escenario. Este es un escenario bastante sencillo en el cual vamos a encontrar una arquitectura como la que estamos viendo en la pantalla. Esta solución en particular está compuesta por un servidor web, que es un servidor Apache, donde está corriendo la aplicación de mesa de ayuda. Esta es una solución en varios de nuestros clientes con una base de datos MySQL, y todo el esquema de autenticación para esta aplicación está integrado con el directorio activo de la organización. Con arquitecturas tan sencillas como esta, hay entidades financieras en Centroamérica, algunas de las más grandes, que atienden más de 9.000 clientes y más de 1.200 agentes. Aunque por más sencilla que parezca, es supremamente relevante de cara al servicio al cliente que estoy ofreciendo como tal. Lo que vemos en el lado derecho es cómo, a través de los servicios de AWS y un servicio en particular bastante simple de implementar y bastante costo eficiente, y ya nos vamos a enfocar en esos costos, vamos a poder tener una solución de DRP o una estrategia de DRP implementada que nos va a dar un RTO de alrededor de 10 minutos. Ese servicio, y se los mencionaba hace algún momento, es el Elastic Disaster Recovery. ¿Cómo funciona este servicio? Básicamente, este servicio lo que hace es que a través de un agente
que instalo en mis servidores de origen, hago una réplica que está actualizándose hacia la nube de AWS, y esa réplica, una vez que está terminada, se mantiene, digamos que al día, y me permite dos cosas bien importantes. La primera es hacer un simulacro de que mis instancias, una vez que están replicadas, las puedo usar y que la aplicación es completamente funcional. Y otro escenario, cuando definitivamente tuve una situación y debo entrar en contingencia, mi ambiente on-premise está caído, no tengo manera de recuperarlo porque ya hice ese análisis. Digamos que la detección, como lo mencionaba David, fue automática, pero la decisión de entrar en contingencia, supongamos que es una decisión humana por las implicaciones que esta tiene. Por ejemplo, si yo tengo una base de datos de 5 teras y debo entrar en contingencia, mi primer preocupación, si soy el administrador de esta infraestructura, es cuando tenga que me tenga que devolver de mi sitio secundario a mi sitio principal y todo el esfuerzo que eso va a representar. Entonces, si yo ya tomé esa decisión de que entro en contingencia, básicamente lo único que tengo que hacer de este lado, gracias a este producto Disaster and Recovery, es iniciar las instancias de este lado en modo de recuperación, y en alrededor de 5 a 6 minutos tengo mis instancias completamente funcionales. ¿Qué debo hacer adicionalmente a subir las instancias? Es conmutar la resolución de nombres para que ya mis usuarios comiencen a llegar a este lado. En este escenario que estamos viendo aquí, hay un escenario particular. Aparte de que, por un lado, utilizando el Disaster and Recovery, estoy replicando las máquinas de Apache y MySQL. Por el otro lado, tengo una réplica del directorio activo, pero esto básicamente bajo la tecnología estándar de directorio activo, que me permite tener réplicas de mi directorio. Entonces, estoy usando en este caso dos estrategias: una réplica síncrona, por llamarlo de alguna manera, bajo la tecnología estándar de Microsoft, y por el otro lado, estoy usando el servicio de Disaster and Recovery para levantar lo que es como tal mi mesa de ayuda en este caso. La siguiente pregunta podría ser, bueno, ¿y cuánto me costaría tener un escenario como estos? Entonces, ¿qué costos se involucran aquí? Por un lado, la solución como tal de Disaster and Recovery. Por el otro lado, el servicio de VPN. Por el otro lado, la instancia de S2, donde voy a montar la réplica de mi directorio activo. ¿Cuánto suma eso en total? En total eso suma $276 mensuales. Eso quiere decir que va a tener una solución de DLP para una aplicación que puede ser crítica dependiendo de mi tipo de negocio por simplemente $276 y con un RTO inferior a 10 minutos. Entonces, la relación costo-eficiencia para un escenario como estos, pues es bastante buena. ¿Por qué? Porque yo no tuve que hacer unas grandes inversiones como sí pasaría en un escenario on-premise para hacer, como lo mencionó en su momento David, primero la compra de unos racks de servidores, esperar 2 meses, hacer la instalación de sistema operativo, hacer la instalación de como tal de los productos, hacer los procesos de replicación, montar canal, pagar por el hosting o el colocation y demás. Mientras que acá, en una solución que podría implementar en menos de una semana y por un costo solamente de $276 mensuales, estoy teniendo un DRP o una estrategia de DRP para una aplicación que puede ser crítica para mí por un valor bastante bajo. ¿Qué otro escenario podríamos tener, antes de que pasemos al segundo? Volvamos al primer slide, César, por favor. Y supongamos que mi aplicación no es una mesa de ayuda web como la que estamos presentando aquí. Supongamos que mi escenario, y todavía hay una base instalada de este tipo de aplicaciones, es que mi aplicación es una aplicación cliente-servidor, y por lo cual tal vez incluso he frenado todos mis procesos de llegar a la nube. Para un escenario como este, donde básicamente tengo una base de datos y tengo una serie de clientes que desde las máquinas de los usuarios de la empresa se conectan con esa base de datos, este mismo producto me daría la solución para llevar o definir el Disaster and Recovery para la aplicación cliente-servidor en la nube. ¿De qué manera? Simplemente usando Disaster Recovery hago la replicación a la nube de la base de datos, por un lado, y por el otro lado utilizo el servicio de AWS Workspaces para crear escritorios virtuales que se puedan conectar con esa base de datos
que tengo replicada. Ese escenario sería incluso más barato que el que acabamos de ver de $276, lo que entonces me da una gran flexibilidad para tener estrategias de DRP no solo para mis aplicaciones web, sino para mis aplicaciones cliente-servidor con unos procesos de implementación supremamente rápidos. Ahora sí pasemos a ver el escenario 2. Este escenario 2 es un escenario de una aplicación de misión crítica, como las que podemos encontrar en entidades financieras, en entidades de seguros, en entidades de logística y en general en organizaciones bastante grandes. ¿Cómo está compuesto este escenario? Aquí estamos viendo lo que sería una arquitectura on-premise. Como es una aplicación de misión crítica, claramente deberá estar desplegado en un escenario de alta disponibilidad, donde tenemos un balanceador de carga F5. Este balanceador de carga F5, por un lado, está balanceando todo el tráfico hacia lo que es la solución de aplicaciones que está desplegada sobre infraestructura Oracle, en este caso sobre unos servidores WebLogic. Tiene toda una solución de Identity Management a través de Access Manager y Oracle Internet Directory. Ese Oracle Internet Directory está integrado o está replicado desde el directorio activo, entonces hay una solución de single sign-on unificada para los usuarios, no solo Microsoft, sino que los usuarios de OID básicamente están leyendo ese mismo directorio. Tengo por otro lado una base de datos Oracle, que es a la cual se conectan esas bases de datos y digamos que esta aplicación, que es un escenario muy común, está soportando un proceso transaccional que involucra un manejo alto de documentos y registros fotográficos y por lo tanto tiene un file server en el cual ambos nodos de esta alta disponibilidad están escribiendo. Por otro lado, el mismo F5 está balanceando el tráfico hacia aplicaciones sobre IIS, podría ser un SharePoint o podría ser aplicaciones.NET desarrolladas sobre ella, que están trabajando sobre base de datos SQL Server. Y por otro lado, también tengo aplicaciones, por ejemplo, en PHP, en Perl, o cualquier otro lenguaje de scripting que está corriendo sobre un Apache y está conectado con una base de datos MySQL. Esta arquitectura que estamos viendo aquí es una arquitectura estándar que podemos ver en muchas organizaciones soportando sus aplicaciones de misión crítica. Y en este caso, entonces nuestra receta va a ser completamente distinta para la definición de la estrategia de DRP. Y sin embargo, pues vamos a ver que vamos a poder hacer uso, por un lado, de las tecnologías que ya teníamos en on-premise y por el otro lado, pues de los servicios que nos ofrece AWS para complementar o mejorar esa estrategia de DRP que estamos definiendo, con lo que vamos a llegar a una solución híbrida desde el punto de vista de estrategia de DRP. ¿Cuál sería el planteamiento que haríamos entonces para esta solución de DRP? Por un lado, estamos definiendo en la parte superior que no necesito una alta disponibilidad a nivel de los OHS o de los Oracle HTTP Server que reciben todo el tráfico desde el balanceador de cargas. Tampoco necesito una alta disponibilidad por estar en un ambiente de DRP, ni para el Access Manager, ni para el Oracle Internet Directory, pero sí la necesito para los WebLogic porque la cantidad de usuarios que están entrando a mis aplicaciones es lo suficientemente alta como para no poder arriesgarme, así esté en DRP, a no tener esa alta disponibilidad acá. Por otro lado, tenemos en nuestro repositorio de documentos, que en este caso lo que vamos a hacer es que entre on-premise y la nube, vamos a tener implementada la solución de AWS Storage Gateway para hacer una replicación de todo ese registro fotográfico y toda esa base documental de la cual hacen uso estos servidores de WebLogic. Por otro lado, tendríamos, por ejemplo, que en la base de datos Oracle, como teníamos un licenciamiento on-premise, estamos usando Oracle Data Guard para a través de esta VPN hacer una sincronización que básicamente está al segundo con la base de datos que está en la nube. Y esta base de datos en la nube podría estar implementada de dos maneras. O a través de una instancia de RDS de Oracle, donde gano una cantidad de ventajas desde el punto de vista de administración y actualización de esa base de datos, o la puedo tener desplegada sobre una instancia S2 como tal, porque yo quiero tener, digamos que la administración completa como tal de esa base de datos. Por otro lado, voy a tener el directorio activo replicado exactamente de la misma manera que lo tenemos en el escenario 1 y es una replicación basada en los servicios propios de Microsoft AD para ese proceso de replicación. Y por este lado,
Para lo que son los IIS, el Apache, el MySQL, puede usar la solución de Elastic Disaster Recovery que nos ofrece AWS para hacer el proceso de replicación de estos productos como tal. Finalmente, la replicación del SQL Server puedo hacerla a través del Database Migration Service que me ofrece AWS para hacer una replicación entre on-premise y la nube, o puedo usar los mismos servicios de replicación propios de SQL Server para hacer este proceso de replicación. Finalmente, utilizo en la parte superior un Application Load Balancer para recibir toda la carga y simplemente lo que voy a hacer es conmutar el DNS para que ya el tráfico comience a llegar para acá. Como se dan cuenta, por un lado estaríamos usando los servicios de recovery que me ofrece AWS, como es el Elastic Disaster Recovery, como lo es el Database Migration Service, y por el otro lado estoy haciendo uso de las tecnologías propias que ya poseo, como es el Oracle DataGuard, para hacer la replicación de mis bases de datos como tal. Estoy usando AWS Storage Gateway para garantizar que toda la base documental también está sincronizada con la nube y de esa manera tener un DRP, digamos, en línea con mi ambiente productivo y por otro lado, con una estructura de costos baja. ¿A cuánto ascendería una estructura de costos para un escenario que es un poco más complejo como este? Alrededor de los $1,831 mensuales, donde estamos considerando las soluciones de replicación, donde estamos considerando los servidores que estoy manejando como instancias S2, donde tengo la VPN, donde tengo el DataGuard, donde tengo el Storage Gateway. En general, tengo toda la solución. Los que han trabajado Oracle aquí saben que con DataGuard básicamente puedo tener esa replicación en línea y por lo tanto el RTO va a tender a 0. Y para los demás servicios, pues voy a tener RTOs bastante bajos, inferiores también a los 10 minutos como tal. Entonces, si yo quisiera montar esta misma solución de DRP o esta estrategia de DRP on-premise contra otro data center on-premise, pues las inversiones que tendría que hacer para lograr esto y tal vez no logre los mismos RTO serían muchísimo, muchísimo más altas de las que estamos viendo en este momento en la pantalla. Con estos dos ejemplos, básicamente lo que queríamos era aterrizar un poco cómo nos podemos apoyar en AWS para lograr ese mejor escenario de acuerdo a nuestras condiciones como organización, tanto en los tiempos para lograr entrar en contingencia como a los mejores costos posibles. Bueno, muchísimas gracias, Nico, por tu participación y por tu presentación. Cabe resaltar, bueno, primero los felicito por haber llegado hasta aquí. Yo me imagino que como nosotros hemos aprendido una cantidad de cosas al respecto de los planes de recuperación de desastres, una de las misiones que tenemos nosotros como partners de AWS y el equipo de AWS como tal es claramente facilitar las adopciones de estas prácticas de planes de recuperación de desastres hacia ustedes. Nosotros como partners, además de, como les había comentado hace un tiempo, contamos con el personal calificado y certificado para diseñar junto a ustedes la mejor opción de un plan de recuperación de desastres dependiendo los sistemas de información, las aplicaciones y los servicios que están considerando desde el negocio y desde los impactos que tiene el negocio, de una u otra manera proteger ante cualquier aparición de un riesgo de estos o materialización de un riesgo de estos. Y allí tenemos varias alternativas. AWS nos ofrece la posibilidad de, y aquí obviamente agradecer al equipo de AWS liderado por Juan Tobón de SMB, que es quien se encarga de liderar al equipo de las pequeñas, grandes empresas o aquellas que apenas están empezando a adoptar los servicios de la nube. Pues si ustedes están interesados en hacer junto a nosotros el diseño, la implementación, las pruebas de un plan de recuperación de desastres, pues les podemos ofrecer junto a AWS créditos para que hagamos una prueba de concepto de los planes de recuperación de desastres. Si ustedes ya están convencidos de que hay unas aplicaciones o servicios que por su criticidad o por ser tan neurálgicos para la organización y para el negocio deben contar con un plan de recuperación de desastres y desean que esto ya sea productivo, también podemos conseguir créditos para poder llevar estos planes de recuperación de desastres y configurarlos en la nube de AWS. Así que digamos que estos programas lo que buscan es facilitar esa adopción de estas prácticas a sus organizaciones.
si son nuevos en la adopción de AWS, si nunca han trabajado con las tecnologías de la nube y tampoco con las tecnologías de la nube de AWS, también tenemos la posibilidad de hacer uso de otros programas de facilitación de adopción y de paso a la nube, como algunos que se llaman MigraPack, y descuentos que nosotros mismos como organización prestadora de los servicios de configuración estaríamos en consideración de poderles ofrecer para que al final ustedes tengan estos beneficios. Si pertenecen a algún sector de salud, educación, sector gubernamental o un sector sin ánimo de lucro, también AWS cuenta con otros programas muy interesantes para facilitar estas adopciones de planes de recuperación de desastres, entre ellos el plan de resiliencia. Así que cuenten con nuestro conocimiento y nuestro acompañamiento para poder adoptar, explorar las mejores alternativas de plan de recuperación de desastres para sus organizaciones, algo que trabajaremos claramente junto a ustedes y nuestro equipo experto. Vamos a abrir entonces este espacio de preguntas. Ya han hecho algunas preguntas en el sitio, en el chat. Por favor, vayan dejándonos sus preguntas en el chat y vamos a irlas contestando aprovechando la presencia de nuestros dos expertos, de David por parte de AWS, de Nicolás por parte de IT y alguna otra pregunta en la que yo les pueda colaborar. Así que cuéntenos qué preguntas tienen. Bueno, por acá teníamos que Williams preguntaba si todos los centros de datos tienen el mismo tier. Creo que David. De acuerdo. Bueno, Williams, alcancé a enviar parte de la respuesta a través del chat, pero en resumen, todos los centros de datos de Amazon Web Services deben cumplir con los lineamientos internos que Amazon Web Services ha definido al respecto. Y el propósito de estos lineamientos es, en esencia, busca lo mismo que los estándares del Instituto Uptime, que es garantizar la máxima eficiencia y la máxima confiabilidad de los sistemas en estos centros de datos. Sin embargo, Amazon Web Services ha decidido no acogerse a estos estándares, esencialmente para mantener la flexibilidad y para basar sus objetivos en otras métricas que no necesariamente son las métricas definidas por el Instituto Uptime. Sin embargo, Amazon Web Services tiene una política muy abierta al respecto. Tú puedes, en términos prácticos, tú puedes verificar la disponibilidad y los indicadores de disponibilidad de la nube de Amazon Web Services en los dashboards de la misma compañía, y en la práctica vas a encontrar que nuestros indicadores de disponibilidad son más altos que los que especifican estos estándares y son unos indicadores de disponibilidad de los más altos del mercado, ¿de acuerdo? En el chat te dejo la URL al documento en donde se explica con mayor detalle cuál es la política de Amazon Web Services respecto a los estándares definidos por el Instituto de Uptime. Gracias, David. No sé si tengamos más preguntas, Dani. Sí, por aquí nos preguntan que cómo se pueden comunicar con IT. Bueno, ahí puse la diapositiva con todos nuestros datos de contacto, así que a través de cualquiera de esos, en cualquiera de esos datos nos pueden encontrar, y además de eso yo los invito a que vayan a nuestra dirección web www.it.co/drp, así, y allí encontrarán un formulario con el cual pueden registrarse para que generemos de una vez esa sesión de exploración al respecto del tema de los planes de recuperación de desastres con nuestro equipo de arquitectura. Entonces, bienvenidos a dejarnos sus intereses allí o a través de cualquiera de los medios de contacto que están en estos momentos allí. No sé qué más preguntas tenemos. Por ahora no hay más preguntas. En el chat
dejé el link para que vayan más fácil al formulario de contacto del DRP. Perfecto. Si no hay más preguntas, pues paso a agradecerle a David. Muchísimas gracias, David, por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia al respecto. Es para nosotros un honor contar con vos en esta charla desde el equipo de AWS. Gracias a Nico por compartirnos estos temas de los escenarios y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Dani, ¿me levantaste la mano? Sí, Esteban acaba de mandar una pregunta y dice que, según su experiencia en bases de datos relacionales, RDS, ¿en cuántas regiones se recomienda tener copias o réplicas? Buena pregunta. Nico, David, algo el que quiera. ¿Quiere tomar la pregunta o la respondo yo? Dale, David, adelante. Bueno, Esteban, realmente no hay una única respuesta a tu pregunta. Todo depende del contexto y las circunstancias de la carga del trabajo del cliente. Entonces, en ocasiones, en bases de datos con poca carga, basta con tener simplemente una réplica en standby para asegurar que cualquier evento disruptivo que implique pérdida de los datos en un sitio no afecte las capacidades de nuestra aplicación, en tanto esos datos se encuentran copiados o replicados en otro sitio. Hay circunstancias más complejas en donde la carga sobre la base de datos es mayor. Entonces, en esos escenarios usualmente tenemos que distribuir la carga entre múltiples instancias de bases de datos. Uno de los mecanismos que ofrece Amazon Web Services son las read réplicas, que consisten en instancias de bases de datos que están replicando con la base de datos principal, y estas réplicas están disponibles para operaciones de únicamente lectura. De esta manera, nosotros podemos disminuir la carga del tráfico sobre la instancia principal, transfiriendo la carga de esas operaciones de lectura a las instancias de réplicas. Y bueno, de ahí en adelante pueden haber una gran cantidad de escenarios de acuerdo a tanto requerimientos que consideran aspectos de desempeño, aspectos de disponibilidad, aspectos regulatorios y demás. Entonces, creo que en resumen, cada caso de uso es específico, es único y se deben analizar los requerimientos del negocio, el contexto de la aplicación para determinar cuál es la mejor solución. Gracias, David. Creo que hay más preguntas en nuestro chat. Sí, hay dos preguntas más. La primera, Daniel nos pregunta, si tengo un servidor de streaming on-premise donde el procesamiento se realiza básicamente sobre las tarjetas gráficas, ¿cómo podría llevar ese servicio para AWS? Estamos hablando de streaming de video o streaming de datos. Ok. Streaming de video. Bueno, nosotros estamos en capacidad de implementar cargas de trabajo que pueden procesar streams de video. Tú lo puedes hacer a través de instancias de EC2. Entre las diferentes familias que encuentras dentro del servicio de EC2, encuentras familias de máquinas que tienen disponibles tarjetas de video, de tal manera que tú puedes sobre esas instancias correr las aplicaciones que necesitan aceleración de hardware para el procesamiento de video. Entonces, este tipo de aplicaciones se puede implementar perfectamente sobre ese tipo de instancias, y cuando estás diseñando aplicaciones desde cero, entonces también puedes apoyarte en otro tipo de servicios que también te permiten implementar
capacidades de procesamiento de video. Entre ellas tenemos un servicio que se llama Kinesis Video Streams, cuyo objetivo es permitirte desarrollar aplicaciones que puedan manipular video, pero desde una perspectiva serverless. Es decir, cuando utilizas Kinesis Video Streams, tú no estás implementando una aplicación que va a correr sobre una máquina virtual, como en el caso de EC2, sino que desarrollas la lógica que necesitas para procesar esos streams de videos, y esa lógica se va a ejecutar sobre recursos de cómputo que van a ser administrados por Amazon Web Services. Ok. Excelente, David. Bueno, Esteban también nos pregunta que si siempre es recomendable tener réplicas de lectura, por pequeña que sea la app. No necesariamente. Cuando tú tienes las réplicas de lectura, se recomiendan cuando tú necesitas distribuir la carga entre tus diferentes instancias de bases de datos, porque has encontrado que tu instancia de base de datos principal no tiene los recursos suficientes para atender toda la demanda. Cuando la demanda es baja, tú puedes implementar simplemente un mecanismo de replicación y una estrategia de activo standby en tu base de datos. Quiere decir que toda la carga es atendida por tu base de datos principal. Adicionalmente, hay un mecanismo de réplica y en el evento de una disrupción puedes activar tu estrategia de recuperación de desastres en el sitio alterno y promover la réplica como instancia principal. Cuando tienes carga que necesitas distribuir porque está consumiendo todos los recursos de tu base de datos principal, entonces puedes implementar una red réplica, con la ventaja de que la red réplica, además de proporcionarte un mecanismo para distribuir la carga y disminuir la carga entre todas las instancias que tú tienes, también puedes utilizar esas red réplicas como mecanismo de disponibilidad, de tal manera que si estas red réplicas están en sitios separados, eventualmente cuando necesites activar tu plan de recuperación de desastres, porque tienes una falla en donde está tu base de datos principal, puedes utilizar esa misma red réplica para promoverla como instancia principal. Ok, por aquí Jaime Archila nos pide el favor de que escribamos el nombre de las instancias, que no alcanzo a entender el nombre. Miguel creo que ya la compartió. Él ya la compartió ahí en el chat. ¿Es la misma? No, se refiere a las instancias para el Ok, manejo gráfico. Sí, dame sí, un creo que es segundo distinto. y las busco. Nico, si quieres, mientras tanto, vamos abordando ese tema que nos pide Felipe de qué hay que tener en cuenta para diseñar un DRP en aplicaciones serverless. Bueno, digamos que cuando hablamos de aplicaciones serverless, pues estas aplicaciones ya van a estar desplegadas sobre el nube de AWS, por lo tanto la posibilidad de que se necesite entrar en contingencia con ellas va a ser bastante baja, pero básicamente ahí lo que buscaríamos dentro de la definición de la estrategia es hacer una replicación entre regiones y una configuración de la conmutación automática de lo que es el DNS para acceder a las aplicaciones serverless que estábamos manejando sobre una región, accederlas posteriormente sobre una región distinta. Gracias, Nico. Mientras David nos comparte el enlace, bueno, Dani, creo que hay otra pregunta. Por aquí nos llegó otra pregunta de Jorge y En el chat. dice, para realizar la conexión a una base de datos de Oracle On-Premise desde una cuenta de AWS que usa KickSight para diseñar dashboards, ¿qué es más recomendable a nivel de seguridad? Realizar la conexión hacia la base de datos On-Premise mediante una VPN
o realizar una replicación de la base de datos on-premise a un servicio de almacenamiento en AWS y conectarse a esa réplica. En todos los casos, claramente el tráfico debe estar a través de una VPN por temas de seguridad. La recomendación sería subir la réplica hacia la nube, dependiendo pues del licenciamiento que se cuente de Oracle, ya sea si se cuenta con licenciamiento Enterprise y se tiene la licencia para crear la instancia en la nube, pues sería una replicación por DataGuard. Si no se cuenta con la licencia y se quiere que el valor de la licencia esté incluido en el costo del arriendo mensual de la instancia de RDS, también se puede hacer así. Y lo que se haría es implementar la réplica contra una RDS custom y sobre ya la réplica te conectas desde QuickSight. Además, por tiempos de respuesta sería la mejor opción. Ok, por acá Víctor nos pregunta, AWS explica que tiene 3 data centers por zona de disponibilidad y varias zonas por región. ¿Ustedes saben si parte de estos servidores son de redundancia o más allá de eso, es buena práctica tener una copia para un sistema montado en AWS? Ok, Víctor. Bueno, en efecto, las regiones tienen mínimo 2 zonas de disponibilidad o AZs, ¿de acuerdo? Y cada zona de disponibilidad puede tener uno o más data centers dependiendo del tamaño de la misma zona de disponibilidad. Entonces, respecto a tu pregunta de cuáles son los mecanismos de redundancia, cuando tú observas los servicios de AWS, cada servicio tiene un alcance diferente. Entonces, por ejemplo, hay servicios regionales como Amazon S3, en donde AWS se encarga de que la información que está hospedada en S3 esté replicada al menos en 3 zonas de disponibilidad, ¿cierto? Y también garantiza que los recursos de cómputo que atienden esas peticiones que tú le haces al servicio de S3 estén disponibles en múltiples zonas de disponibilidad, de tal manera que el servicio no sea afectado si tenemos una falla en una zona de disponibilidad. Estos son los servicios regionales. Sin embargo, hay servicios cuyo alcance es zonal. Quiere decir que cuyo alcance únicamente está contenido en una zona de disponibilidad. Y allí tenemos, por ejemplo, las instancias de EC2. Entonces, a nivel de EC2, AWS ofrece varios mecanismos de disponibilidad. Cuando tú tienes una instancia de EC2 y por alguna razón el hardware que estaba ejecutando esa máquina virtual falla, lo que va a hacer EC2 es reubicar tu máquina virtual en otro host, en otro hardware que esté saludable y va a reiniciar tu máquina allí. Desde la perspectiva de tu aplicación, va a experimentar lo mismo que una aplicación en VMware. Es decir, tu servidor se interrumpe y los datos de tu servidor van a montarse sobre otro hardware y tu máquina virtual va a reiniciar. Sin embargo, a pesar de estos mecanismos de disponibilidad que te ofrece AWS, es posible que tengamos una falla en toda una zona de disponibilidad. Cuando tenemos una falla en toda una zona de disponibilidad, como los volúmenes DBS están atados a la zona de disponibilidad, entonces no podemos ofrecerte unos mecanismos de resiliencia automáticos para una falla de una AZ. Sin embargo, AWS sí te ofrece los mecanismos para que tú puedas implementar arquitecturas que sean resilientes a una falla en una AZ. Entonces, para eso, puedes implementar aplicaciones en clúster, en donde vas a tener instancias de tu aplicación en diferentes zonas de disponibilidad, de tal manera que si hay una falla en una zona de disponibilidad completa, las instancias que tú tienes en las otras zonas de disponibilidad pueden seguir asumiendo la carga de tu aplicación. Pero para esto es importante que sepas que componentes del servicio que tú estás utilizando tienen alcance únicamente dentro de la zona de disponibilidad y que
para tener una estrategia de resiliencia adecuada, tú debes implementar los mecanismos para distribuir tu aplicación entre múltiples zonas de disponibilidad. Perfecto, David. Pues vamos a... La reunión está hasta las 10:30, nos hemos alargado un poco. Veo que les ha interesado muchísimo el tema y obviamente agradezco a David por extender un poco su tiempo y a Nicolás. Muchas gracias por su participación. Si quieren, vamos a recibir una última pregunta. Y antes de pasar a esa última pregunta, recordarles que están viendo nuestros datos de contacto. Si tienen más dudas, si quieren que tengamos sesiones en las cuales discutamos un poco con sus organizaciones el tema de los planes de recuperación de desastre, que estemos nosotros y que estemos acompañados de nuestro fabricante, del fabricante AWS, pues podemos crear estas reuniones en el enlace que hace un rato les dejamos de www.it.co/DRP. Recibamos la última pregunta y con eso cerraríamos la sesión por el día de hoy, agradeciéndoles su participación. Si se quedaron hasta acá durante toda la charla, definitivamente parece que fue bastante interesante. Les agradecemos mucho. A aquellos que nos hayan dejado sus datos, les enviaremos un correo electrónico para que nos colaboren, por favor, con una respuesta a una encuesta. Queremos saber qué oportunidades de mejora tenemos en este tipo de webinars, qué otros temas quieren que abordemos junto al fabricante. Así que esperamos que nos colaboren con sus respuestas en esas encuestas. ¿Qué otra pregunta tenemos para terminar, Dani, de pronto, o David? Tenemos una pregunta de Daniel López. No, perdón, de Daniel López. Daniel López pregunta si las instancias de situ con GPUs para procesamiento de gráficos sirven para aplicaciones basadas en blockchain. Y la respuesta es sí. Eventualmente estas máquinas son máquinas virtuales que tienen ciertas capacidades de hardware y tú puedes instalar el software que tú quieras dentro de esas máquinas virtuales. Sin embargo, no es la única alternativa. AWS ofrece dos servicios que pueden estar relacionados con tu necesidad. Uno es el Quantum Ledger Database, que es una base de datos inmutable que implementa mecanismos de blockchain para llevar la trazabilidad de los datos, de tal manera que tú siempre vas a tener un log de todos los cambios que han sucedido sobre tus datos a lo largo del tiempo y tienes la garantía de que ese log no se puede modificar para ocultar la modificación de algún dato en particular. Eso en cuanto a la aplicación de blockchain para llevar la trazabilidad de bases de datos. Y el otro servicio que podrías considerar es Amazon Managed Blockchain, que esencialmente te ofrece un sistema de blockchain federado administrado por Amazon Web Services, en el cual tú puedes llevar registro de ciertas transacciones. Si lo que estamos hablando es de minar criptomonedas específicas, eso lo tendrías que hacer directamente sobre EC2. Tendrías que tomar instancias que tengan el hardware adecuado para correr estos programas que realizan el minado de criptomonedas, pero no hay nada que te impida realizarlo, ¿de acuerdo? Excelente, David. Un mensaje final que quisiera dejarles antes de dar el cierre es: nosotros administramos infraestructuras de producción y de DRP de clientes desde hace más de 10 años y nunca hemos entrado en contingencia. Y sin embargo, esos DRPs de esos clientes han costado su implementación y mantenimiento cientos de millones de pesos. Uno de los mensajes principales es: con AWS podemos tener DRPs implementados con los mismos RT2, tal vez con menores, por un costo supremamente inferior. Entonces, eso hace parte de la invitación para que revisemos en conjunto cómo mejorar esas estrategias que ustedes hoy en día tienen. Excelente, Nico. Bueno, David, muchísimas gracias por tu participación. Insisto, ha sido un honor tenerte acá. Nico, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación en el evento. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado hasta aquí en el evento, por todas sus preguntas, por su interés. Nos vemos en el próximo webinar. Compártanos, por favor, sus apreciaciones. Les enviaremos una encuesta de satisfacción. Y gracias a todos. Un feliz día para todos.
Espero que estén muy bien. Chao, chao.